taquicardia paroxística supraventricular y crisis hipóxica. Comenzaremos con la taquicardia paroxística supraventricular. Esta está definida como un ritmo cardíaco anormalmente rápido que se va a originar por encima de los ventrículos con un complejo QRS estrecho. Los intervalos de frecuencia cardíaca en pediatría lo vamos a tomar en lactantes de 0 a 12 meses en una frecuencia cardíaca mayor a 220 latidos por minuto y en niños adolescentes una frecuencia mayor o igual a 180 latidos por minuto. Es catalogada como una urgencia médica por ser la causa más frecuente de emergencia cardiovascular por arritmias en la edad pediátrica. La duración promedio de estos episodios van a ser de 10 a 15 minutos. Sin embargo, algunos episodios suelen durar de 1 a 2 minutos, mientras otros menos infrecuentes pueden durar incluso por horas. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la taquicardia paroxísticas supraventriculares son las causas más comunes de taquicardia no sinusal en el niño, además de ser la segunda causa de arritmias en esta población por detrás de las extrasístoles. La prevalencia estimada es de 0.1 a 0.4% en la población pediátrica y dentro de los factores desencadenantes o predisponentes que vamos a tener, tenemos que las cardiopatías congénitas solamente van a tener una prevalencia aproximada del 7%, mientras que un 70% de los casos se van a dar en corazones estructuralmente sanos. Dentro de otros factores predisponentes que tenemos la fiebre, los fármacos, las infecciones, las hipoxias. Estas son alrededor de un 20% de los factores predisponentes y en un 50% de los casos no se van a encontrar una causa desencadenante. La evolución a muerte va a oscilar en promedio en un 0.25% en pacientes sin cardiopatía asociada, llegando hasta un 1% en pacientes con cardiopatía. En el caso de la presentación, de 50 a 60% de los casos pediátricos se van a presentar durante el primer año de vida, pero de estos un 90% van a presentar una resolución espontánea. En el caso de que los niños presentaran manifestaciones o síntomas durante los primeros meses de vida, se ha observado que existe una recurrencia aproximadamente de un tercio de estos pacientes, que la recurrencia va a ser alrededor de los 8 años. No se han hecho más estudios para determinar la causa o a qué se debe este periodo de tiempo de 8 años. Pero sí se ha visto también que si los niños han tenido una primera manifestación pasados estos 5 años, en estos los síntomas recurrentes van a ser frecuentes. Este es un cuadro, un esquema para ver básicamente la clasificación de las taquiarritmias, pero también nos va a servir para ¿qué? Para ver los mecanismos de producción de la TPCB que están enmarcados en este recuadro. Tenemos primero las taquiarritmias, tenemos las taquiarritmias ventriculares y las supraventriculares, que es la que nos interesa. Dentro de estas, a su vez, se subdividen en dos. Las que solo el tejido auricular es necesario, o sea, las taquiarritmias auriculares, estas a su vez se subdividen en tres grupos: la fibrilación auricular, el flúter auricular y la taquicardia auricular. Esto también va a ser un mecanismo de producción de la TPCB, pero va a ser muy infrecuente. Mientras que por el otro lado, tenemos en la que hay participación del nodo auriculoventricular, las taquicardias de un auriculoventricular se van a subdividir en dos tipos: la taquicardia reentrante nodal, que es el mecanismo de producción más frecuente de la TPCB, más del 60%, y se da generalmente en niños, ya casi niños mayores o adolescentes. Y la taquicardia con participación de la vía accesoria, que se va a dar más en niños lactantes menores o menores de 12 años. Entonces, estos dos tipos de mecanismos son los que juntos van a formar un 90-95% de los casos por los cuales se dan las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Así que vamos a hablar principalmente de estos dos tipos. La taquicardia auricular la vamos a dejar por ser muy infrecuente. Entonces, tenemos el mecanismo de producción de la taquicardia por reentrada nodal. Primero, como les había mencionado, es la causa más frecuente, 60% de los casos. El inicio y el cese van a ser bruscos. El mecanismo de se dice que tiene un mecanismo de reentrada porque tiene una doble vía intranodal. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Primero hablemos de una conducción así, rápidamente nada más, de lo normal. Lo normal es que tengamos un estímulo que se inicie en el nodo sinusal. Después de ese nodo sinusal,
va a bajar hacia las aurículas a través de fascículos. Tenemos el fascículo de Fashman que se va hacia la aurícula izquierda y los otros fascículos que se van hacia el nodo auriculoventricular. Una vez que ha bajado este estímulo hacia el nodo auriculoventricular, luego va a hacer su recorrido normal a través de las cejillas que se subdividen en dos ramas y posteriormente sube por las paredes de los ventrículos, ¿no? Por el sistema Purkinje. Esto es lo normal. O sea, lo normal es que tengamos una vía anterógrada, o sea, una vía que va de aurícula hacia los ventrículos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Extrapolando esta imagen hacia esta imagen, tenemos el nodo auriculoventricular. Como les había dicho, tenemos una vía que es la principal, que es la vía rápida. ¿Qué características va a tener? Una de las características importantes es que va a tener un periodo refractario más largo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ir más lento porque va a esperar que los ventrículos se llenen de sangre para que se produzca la despolarización. Un 30% de las personas van a tener, además de esta vía rápida, una vía lenta. Esta vía lenta, las características son de que va a tener un periodo refractario corto y que por lo general su acción está bloqueada por esta vía rápida. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder para que se produzca este tipo de taquicardia? Lo que va a suceder es que, además de tener esta vía lenta, va a ser necesario que exista un foco ectópico. Un foco ectópico en el corazón que sea capaz de generar, ¿qué cosa? Estímulos diferentes a los estímulos que se producen en el nodo sinusal, que es lo que vamos a conocer como extrasístoles. Ahora, ¿qué va a hacer esta extrasístole? Esta extrasístole lo que va a aprovechar, digamos así, es el periodo refractario de la vía rápida. O sea, mientras el periodo de la vía rápida está en un descanso, llamémoslo así, va a aprovechar y va a pasar el estímulo no por la vía rápida, sino por la vía lenta. Ahora, al pasar este estímulo por la vía lenta, va a pasar, ya no va a haber quien la frene, y va a producir una despolarización. ¿A nivel de qué? A nivel de los ventrículos. Pero recordemos que como no es un ritmo normal, es una despolarización incompleta. Pero a la vez, este estímulo tiene que subir, pero ya no va a subir como normalmente lo hacía el sistema de conducción normal, o sea, no va a subir por las paredes de los ventrículos, sino que este va a regresar y va a volver por el nodo auriculoventricular, solamente que lo va a hacer ¿por dónde? Por la vía rápida. Y va a subir y va a despolarizar el aurículo. Entonces, ¿esto se traduce en qué? Se traduce en lo que vamos a encontrar en el EKG en estos pacientes. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la famosa pseudo-reprima. ¿Y qué es la pseudo-reprima? No es más que la despolarización de los aurículas que se producen por la vía lenta, al producirse después de la despolarización de los ventrículos. Otra característica adicional que vamos a tener en el EKG va a ser que vamos a tener un QRS estrecho. Acá tenemos la imagen en B1 y la pseudo S' que la vamos a ver en las derivaciones más inferiores, ¿no? En D2 o en ABS. Y ahora tenemos la segunda mecanismo de producción más frecuente, tenemos la taquicardia por reentrada de la vía accesoria. Esta se va a dar en un 25% de los casos, al igual que el anterior, se caracteriza por un inicio y un cese brusco. Es más frecuente en neonatos y lactantes, como ya les dije, máximo menores de 12 años. Puede estar incluido dentro del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Se debe a una persistencia de fibras musculares ectópicas en algún lugar de la unión auriculoventricular. Es frecuente en cardiopatías estructurales y el tratamiento definitivo, al igual que el anterior, va a ser por la ablación. Ahora, ¿cómo se da este mecanismo? Ya hemos visto y hemos dicho cómo es el mecanismo de conducción por la vía normal. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos una vía accesoria? Que la mostramos acá. La vía accesoria primero puede ser en cualquier sitio del corazón, pero por definición es una vía que nos va a comunicar la aurícula con el ventrículo sin pasar por este nodo auriculoventricular. Ahora, hablando de lo que es la conducción anterógrada que les había mencionado y la conducción retrógrada. ¿Qué pasa cuando esta vía es capaz de conducir el impulso de vía anterógrada, o sea, de aurícula a ventrículo? ¿Qué es lo que sucede? Va a suceder que cuando se produce un estímulo a nivel del nodo sinusal, este va a pasar por dos vías. Va a pasar por la vía del nodo auriculoventricular, pero a la vez también va a pasar por la vía accesoria.
pero esta vía accesoria no va a ir por la vía normal, o sea, no va a ir por el nodo sinusal, sino que va a pasar directamente a estimular y producir la despolarización de los ventrículos. ¿Ya? Ahora, al producir esto, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir que el ventrículo se despolarice, pero esta despolarización no es completa, es una despolarización parcial porque no es el ritmo de conducción normal. ¿Y esto cómo se va a traducir en el EKG? Se va a traducir como una onda delta, que no es otra cosa más que una despolarización parcial del ventrículo producido por la vía accesoria. Además de esto, vamos a poder observar en el EKG un PR corto. Tanto el PR corto como esta onda delta, las dos reflejan la preexcitación. Y este patrón electrocardiográfico es el que se va a conocer como el patrón de Wolff-Parkinson-White. Otra característica que vamos a tener en el EKG, además de esta onda alta que se ve mucho mejor aquí, que se ve como una pancita antes del QRS, es que tengan un QRS ancho debido a esta onda delta. Ahora, ¿qué pasa si ocurre lo contrario? O sea, en lugar de que la vía accesoria conduzca los impulsos de vía anterógrada, o sea, de aurícula hacia los ventrículos, lo conduce al revés, o sea, va en dirección retrógrada, de ventrículos hacia la aurícula. Entonces vamos a tener lo que conocemos como las vías ocultas. ¿Y qué son las vías ocultas? Son aquellas en las que simplemente el EKG lo vamos a ver normal. Lo único que podríamos tener simplemente es un QRS estrecho, pero no en todos los casos. Ahora, hablando de los términos ortodrómico y antidrómico, estos básicamente van a referirse a la dirección de la conducción a través del nodo auriculoventricular. De estas, tenemos que el más frecuente, hasta un 95% es el ortodrómico, mientras que solo un 5% es el antidrómico. ¿Y qué se refiere? O sea, se refieren a que el circuito de entrada, de reentrada, va a conducir los impulsos de manera anterógrada. O sea, de manera anterógrada normal de aurículo-ventrículo por la vía normal, por el nodo auriculoventricular y el sistema His-Purkinje. Pero va a conducir de manera retrógrada por la vía accesoria. Perdón, por esta vía, por la vía accesoria. Y entonces, ¿qué nos va a dar en el patrón del EKG? Nos va a dar un QRS estrecho. Por el otro lado, la vía antidrómica, la menos frecuente, esta va a ser al revés. No, el impulso nos va a ser anterógrada por la vía accesoria y retrógrada, o sea, va a regresar por el nodo auriculoventricular. Ahora, al momento de regresar por el nodo auriculoventricular, recordemos que el nodo auriculoventricular se caracteriza justamente por frenar el impulso. ¿Para qué? Para que el aurículo y el ventrículo no se contraigan a la misma vez. Así que, como este ya de por sí tiene un freno, lo que va a hacer es que se demore. Va a crear un QRS más amplio por ese motivo, por la demora básicamente. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, en realidad las manifestaciones clínicas son pococitos o son asintomáticos. Como ya les había manifestado, en realidad generalmente se presentan durante el primer año de vida, solamente que estas manifestaciones básicamente van a ser o porque encontraron al niño durante una evaluación que normalmente tienen por pediatría o porque vienen con otros síntomas asociados. La clínica típica, por eso, de esa taquicardia, al ser de un comienzo y un final brusco, es que se produzca sin relación al ejercicio. Son niños que pueden haber estado haciendo ejercicio, pero ya están en la fase de recuperación, niños que se encuentran sentados o que simplemente se levantaron o se acostaron para ver televisión y presentan sintomatología. En lo que es los niños de 0 a 11 meses, en este caso los neonatos y los lactantes, justamente por no presentar las manifestaciones características, es decir, me late más el corazón o me duele el pecho, en estos niños, hasta un 50% de los casos vamos a tener clínicas ya de falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. Por eso son niños que van a venir con palidez, irritabilidad, dificultad para alimentación, cianosis, o incluso pueden venir con una sospecha de sepsis. Mientras que en los niños y adolescentes, como ya son niños que pueden manifestar síntomas, tenemos que ellos sí van a manifestar palpitaciones, dolor torácico, disnea, mareos. El síncope sí es mucho menos infrecuente. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico y ese manejo agudo de la TPCB? Primero, el diagnóstico. Llega un paciente,
lo evaluamos directamente, básicamente, el diagnóstico, frecuencia cardíaca. Tenemos los rangos de frecuencia cardíaca que les había mencionado, o sea, de 0 a 12 meses, mayor de 220, o mayor de 12 meses, mayor de 180 latidos por minuto. Entonces, tenemos un niño que cumple con esas características. El siguiente paso en realidad debería ser la valoración con el EKG, pero esto no lo tenemos directamente en emergencia. Así que vamos a valorar el siguiente punto, que es la evaluación hemodinámica del paciente. Hasta que se haga esto, la idea es de que el paciente cuando llegue se proporcione oxígeno, se proporcione ventilación inmediatamente según sea necesario. ¿Cuáles serán nuestros objetivos? Primero, identificar la estabilidad hemodinámica del paciente. Lo siguiente, distinguir si es una TCV o si es una taquicardia sinusal. La evaluación clínica va a encontrarse con lo que es causas de potenciales de taquicardia sinusal, o sea, valorar si está deshidratado, si hay fiebre, si hay dolor, así como el empleo de fármacos. Ver y evaluar signos de mala perfusión, que lo vamos a ver más detallado más adelante, y ver si hay signos de insuficiencia cardíaca. Como les había mencionado, en los niños menores de 1 año suelen venir ya con síntomas de insuficiencia cardíaca, aumento del trabajo respiratorio, estertores, hepatomegalia. Y después, bueno, valorar el EKG. Ahora, tenemos un niño, valoramos la estabilidad hemodinámica, vemos de que se necesitan 6 puntos para evaluar la estabilidad hemodinámica. Tenemos que son el pulso periférico, pulso central, llenado capilar, la perfusión, la tensión arterial y el nivel de conciencia. Ahora, cuando hablamos de un paciente estable es aquel que va a tener los pulsos periféricos, puede estar débiles, el pulso central está presente, el llenado capilar mayor de 2 segundos, pero no tan prolongado. Sí puede haber una mala perfusión, la presión arterial puede estar normal y el nivel de conciencia obnubilado o irritable. En lo que es inestable, vamos a tener que los pulsos periféricos van a estar ausentes, el pulso central débil o ausente, el relleno capilar va a estar mucho más prolongado, 2 segundos, hay una mala perfusión, hay hipotensión, la cual puede también sacarse con una tensión arterial sistólica menor de 70, más edad en años por 2, o puede haber un nivel de conciencia en coma. Ahora, cabe destacar que no se necesita tener todos esos criterios para catalogar a un paciente como inestable. Basta que tenga uno de ellos para que ya pase a ser catalogado como inestable. Algo que se tiene que tener en consideración es que si tenemos un niño ya menor de 1 año, es un factor de riesgo independiente para presentar compromiso hemodinámico. Esto solo para tenerlo presente. Lo ideal es tener un EKG en 15 derivaciones. Lamentablemente no lo tenemos en el instituto, solo tenemos el de 6. Pero ya bueno, son 12 derivaciones estándar, además de 3 derivaciones adicionales, que son la B3R y la B4R, que son en la misma ubicación de la B3 y la B4, solamente que ubicadas hacia el lado contralateral. En el caso del B7, está ubicado en la línea axilar posterior derecha a nivel de B4. Ahora, ¿por qué es importante el EKG? El EKG es importante porque primero necesitamos una monitorización continua, porque vamos a ver que según los esquemas de tratamiento podemos ver el cambio inmediato que se va a dar en el EKG. O sea, de un EKG característico de una taquicardia paroxística supraventricular, vamos a ver que ya pasamos a un EKG con un EKG normal. Ahora también, porque nos va a proporcionar información también sobre la causa de la taquicardia y nos ayuda en la planificación de la terapia. Ahora, ya tenemos al paciente, ya lo tenemos ubicado, si es estable o inestable, entonces pasamos al manejo. Ahora, algo muy importante antes de pasar al manejo y desglosar la estabilidad de la inestabilidad es que un paciente, si ya se ha pasado por todos estos pasos, se va a considerar como inestable si no hay respuesta con la administración de amiodarona. Ahora, ya catalogamos al paciente como un paciente estable. Entonces, mientras que vamos proporcionando oxígeno, que ya lo hemos hecho apenas llegó el paciente, estabilizar nuestra vía aérea, podemos estar, y necesitamos obviamente una vía periférica lo más cercana al corazón, porque ya tendríamos que estar enfocándonos en que quizás no ceda la maniobra vagal. Hasta eso se puede realizar el empleo de maniobras vagales. Según lo que he encontrado es que las maniobras vagales tienen un éxito incluso del 60 al 90% de los casos, en los casos de TPCV estable. Dentro de estas maniobras vagales, la mayoría se van a dar por una estimulación del sistema parasimpático.
¿Qué van a hacer? Va a hacer que enlentezca el nodo auriculoventricular y pueda interrumpir el circuito de reentrada. Tenemos dentro de las maniobras vagales, tanto su indicación por edad, tenemos la maniobra de Valsalva, que es básicamente la expiración forzada con glotis cerrada. Esta no es muy utilizada en lactantes y niños pequeños y está contraindicado en pacientes con ACV o que presenten un soplo carotídeo. Ahora, en niños mayores y adolescentes sí puede ser utilizada. Se puede pedir al niño que sople una pajilla como vemos acá, se puede pedir al niño que tosa con la boca cerrada. Tenemos la bolsa de hielo en la cara. Esto sí se dice que es muy efectiva, sobre todo en niños pequeños, en lactantes y niños pequeños. ¿En qué consiste? Consiste en estimular el reflejo de inversión en hielo. Se puede colocar, como vemos acá, unas bolsas de hielo o simplemente telas con agua helada colocadas sobre el rostro, en la frente, sin tapar la vía respiratoria. Se debe de colocar esto en promedio, algunos mencionan 10 a 15 segundos, mientras otras bibliografías refieren que de 10 a 30 segundos. Es efectiva en 30 a 60% de los casos. Continuando, tenemos masaje del seno carotidio, también está contraindicada por la misma de la maniobra de Valsalva, está contraindicada en ACV y en soplo carotidio y se debe de considerar en niños mayores de 10 años, pero lo recomendable es mayor de 12 años. La presión ocular sí está contraindicada en ambos casos por el riesgo de desprendimiento de retina. Se puede estimular el reflejo nauseoso en niños más grandes mediante un depresor lingual o en niños más pequeños con la colocación de una sonda nasogástrica. La presión aplicada sobre el abdomen y la posición con cabeza hacia abajo no son muy utilizadas en la población pediátrica, pero sí se podrían intentar. Otras estimulaciones vagales o maniobras vagales, tenemos colocar al paciente en posición de Trendelenburg y colocar al paciente en posición de cuclillas, que también suelen ser efectivos. Ahora, ¿qué pasó? Ya pasamos las maniobras vagales, no ha habido respuesta, entonces vamos a pasar al siguiente paso. El siguiente paso es usar el fármaco de elección. El fármaco de elección para los TPCB vendría a ser la adenosina. La adenosina es efectiva en un 75 a 95% del episodio. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a retrasar o va a bloquear la conducción del nodo auriculoventricular. La forma de presentación viene en ampollas de 6 miligramos por 2 mililitros, 3 miligramos por mililitro. Ahora, ¿cómo se usa? Se usa en una primera dosis, podemos emplear la dosis de 0,1 miligramos por kilo, máximo 6 miligramos. Esperamos 2 minutos, en algunas bibliografías refieren 30 segundos a 1 minuto, y si no ha habido respuesta, podemos probar una segunda dosis. La segunda dosis duplicamos la dosis a 0,2 miligramos por kilo, máximo a 12 miligramos. Algunos recomiendan solamente quedarnos acá antes de pasar al siguiente esquema. Otros no, otros recomiendan que sí podría usarse una tercera dosis incluso a la misma dosis de la anterior. Una terapia alternativa nos habla de un bolo de 0,05 miligramos por kilo, aumentando 5 minutos, cada 5 minutos si no hay respuesta, hasta llegar a una dosis de 0,25 a 0,35 miligramos por kilo. O sea, máximo 12 miligramos. Ahora, ¿qué pasó? Si no hay respuesta a la adenosina, que es nuestro fármaco de elección. Entonces tenemos que ver y tenemos que ubicarnos en escenarios. ¿Cuáles serían nuestros escenarios? Primero, ya logramos controlar la TPCB, hay una terminación súbita, entonces ya estamos frente a una taquicardia reentrada nodal, una taquicardia de reentrada auriculoventricular o una taquicardia auricular unifocal. Ahora, por el contrario, ¿qué pasó? Primero, tenemos este escenario, no cambió la frecuencia. Entonces, si no cambió la frecuencia, tenemos, en primer lugar, o la dosis o la aplicación no ha sido la adecuada. O segundo, considerar una taquicardia ventricular. Incluso podría haber un tercero. El tercero sería de que sí tenemos un TPCB refractaria a la adenosina. Por otro lado, tenemos que no. Lo que encontramos en el patrón es que hay un enlentecimiento gradual posterior a la reaceleración. Entonces, ¿ante qué nos encontramos? Nos encontramos ante una taquicardia sinusal, una taquicardia auricular unifocal, una taquicardia de la unión no paroxística. Y si por el contrario estamos ante una taquicardia auricular persistente con bloqueo auriculoventricular transitorio de alto grado, entonces nos encontramos frente a un flúter auricular y una taquicardia auricular unifocal. Entonces, en resumen, o sea, la adenosina no solamente nos va a servir como fármaco de elección para el manejo del TPCB, sino también nos va a ayudar para poder definir el diagnóstico. Y por eso también la importancia de tener un monitor, y así como también tener
un EKG con monitorización continua. ¿En qué casos debemos tener cuidado? Debemos tener cuidado si los pacientes están con el empleo de carbamazepina o si tienen alguna cirugía cardíaca en la que dicen de que la dosis debería disminuirse incluso hasta un 75%. A ver. Aquí es básicamente para ver cómo debe ser la forma de administración de la adenosina. Primero, tenemos que tener una vía. La vía, como vemos, debe ser lo más cercana al corazón. Se debe de emplear una llave de triple vía, en la cual la perpendicular, la que va directo, debe ser el medicamento. Y esta de acá es una jeringa con solución salina. En niños se recomienda solo 5 mililitros de solución salina o máximo 10 mililitros. La administración, como vamos a ver, es sumamente rápida. Debería ser de entre 1 a 2 segundos, cambiar directamente la llave y pasar al suelo salino de manera inmediata. ¿Ya? Y en algunos casos se recomienda incluso alzar el brazo. Como vamos a ver, la frecuencia cardíaca que estaba en 157 va a ir bajando. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios más frecuentes en la administración de la adenosina? Tenemos que el paciente puede tener rubor, puede tener náusea, vómito, dolor torácico, cefalea, pero suelen durar de unos 10 a 15 segundos en realidad. Ahora, en los efectos secundarios más graves suelen encontrarse el broncoespasmo y la taquicardia ventricular. ¿En quiénes está contraindicado? En los pacientes que tengan un bloqueo cardíaco de segundo y tercer grado, y en el asma bronquial en realidad es relativo, se debe ver el beneficio que podemos encontrar. Vemos, y miren, fue inmediato. En realidad es inmediato, por eso es de que algunos recomiendan máximo esperar 2 minutos, o algunos de 30 segundos a 1 minuto, ya sino probar con la siguiente dosis. Ahora, ¿qué pasó? Tenemos que la adenosina no nos funcionó, pero seguimos pensando que es una taquicardia paroxística supraventricular, o sea, tenemos un TPCB refractario de adenosina. El siguiente paso, según las guías, recomiendan que debería ser la administración de procainamida, pero esta no la tenemos en la institución. Solo para mencionarle las dosis que deberíamos manejar, las dosis en neonatos desde 7 a 10 miligramos por kilo se debe administrar en un tiempo de 30 a 45 minutos. En lactantes y niños es de 10 a 15 miligramos por kilo. Si hay respuesta, se debe continuar a una infusión continua de 20 microgramos minuto. En este caso, nosotros al no contar con la procainamida de la adenosina, pasamos directamente a la amiodarona. Ahora, algunas guías incluso recomiendan que de la adenosina deberíamos pasar directamente a la cardioversión. Pero en este caso vamos a seguir lo que se hace en el instituto, es de la adenosina pasamos a la amiodarona. La amiodarona, recordar que es un agente antiarrítmico de tercera clase. ¿Cómo va a actuar? Va a actuar prolongando el periodo refractario del nodo auriculoventricular y en menor grado del potencial de acción y el periodo refractario del miocardio, o sea, tanto de la aurícula como también del ventrículo. Ahora, ¿cuáles son las dosis que se manejan? Podemos manejar una primera dosis de amiodarona a la dosis de 5 miligramos por kilogramo. La administración debería ser en 20 a 60 minutos, pero lo más recomendable es emplear 60 minutos. ¿Para qué? Para evitar de esa manera la hipotensión. La dosis máxima, 300 miligramos por dosis. Si no hay respuesta, se dice que podemos probar una segunda dosis, aumentando la dosis al doble, incluso al triple, 10 miligramos a 15 miligramos por kilogramo, pero debemos tener cuidado de no exceder los 15 miligramos por kilogramo día. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que pesa 20 kilos, entonces si comenzamos con una primera dosis, simplemente el 20 por 5, 100 miligramos, entonces administraríamos 100 miligramos de amiodarona, se recomienda administrarla con dextrosa 5%, puede ser una relación de 1 en 1, que es lo más frecuente, lo más usado, y se debe pasar, como les había dicho, en 60 minutos. Ahora, ¿qué pasó? No respondió. No respondió y sí hizo efecto la amiodarona. Entonces, antes que me olvide, la amiodarona viene en presentación de 150 miligramos a 3 mililitros. Ahora, nos hizo efecto la amiodarona. Si en caso nos hizo efecto la amiodarona, entonces deberíamos mantener al paciente ¿con qué? Con una infusión continua. ¿Y cómo hacemos esa infusión continua? Esa infusión continua va a ser variable. Se dice de que puede ser, podemos colocar en microgramos kilogramo minuto o miligramos kilogramo día, ambas una dosis máxima de 2.200 miligramos día. Una de las más frecuentes usadas es esta con una dosis inicial de 10 miligramos por kilogramo día. Según UpToDate recomienda una dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo día o de 0.4 a 0.6 miligramos por kilogramo hora. Ahora,
¿Cuáles son los efectos secundarios más importantes de la amiodarona? Tenemos la hipotensión, por eso es importante el tiempo de administración, las náuseas, los vómitos, puede haber bradicardia, puede haber incluso pancitopenia, pero en casos menos frecuentes. Ahora, ya probamos con la amiodarona y no nos hizo efecto, entonces ya consideramos al paciente como un paciente inestable, o por el contrario, cuando llegó y se evaluó hemodinámicamente al paciente, ya era un paciente inestable. Ahora, no es que directamente vamos a pasar a la cardioversión. Lo que pasa es que mientras preparamos al paciente para la cardioversión, podemos ir utilizando las maniobras vagales, así como también podemos ir administrando la adenosina, si se demora mucho en completar al paciente para la cardioversión. ¿En qué consiste en esta preparación? Primero, preparar para RCP, debemos tener un monitor, debemos tener oxigenación previa, que es lo que hicimos apenas llegó el paciente. Se debe sedar al paciente previamente antes de hacer la cardioversión. Puede usarse midazolam a dosis de 0,2 miligramos por kilo o podría usarse incluso ketamina. La colocación de la zona nasogástrica, ¿por qué? Porque es necesario aspirar el contenido gástrico para evitar de esta manera el vómito. Ahora, otra cosa que debemos tener importante es tener las placas o packs adecuados para niños, ya que las placas deben ser pediátricas o si no los packs que son para niños más pequeños, ¿no? los packs neonatales. Ahora, ¿cómo debe ser la alcoholización de estas placas o packs? Si tenemos niños que son más grandes o niños adolescentes en los que puede haber una separación mayor de 2 centímetros entre las placas, entonces tendríamos que la primera ubicación de la placa sería al lado derecho, en el segundo o tercer espacio intercostal, como puede verse en la imagen, y la otra al lado izquierdo del tórax, más o menos en el quinto espacio intercostal. Nunca sobreponer los packs. Ahora, tenemos niños muy pequeños en los cuales no podemos hacer esto porque no hay espacio para poder hacer la separación, entonces utilizaríamos los packs de esta manera. Una anterior en la región medio esternal y la posterior en la región interescapular para poder realizar la cardioversión. Ahora, otra cosa importante es que, bueno, ya tenemos al paciente con guía, ya tenemos al paciente, si fueran esos packs colocado con los packs, tenemos el monitor y tenemos el EKG, que sería lo ideal. Entonces, la cardioversión sincronizada, ¿cuánto sería la dosis de energía? La primera dosis de energía sería 0,5 a 1 joule por kilogramo. Ahora, ¿cómo se inicia? La cardioversión sincronizada se dice que la descarga debería coincidir con la onda R del EKG y no con la fase de repolarización. ¿Por qué? Porque de esta manera se va a evitar el riesgo de fibrilación ventricular. Los pasos para hacer la cardioversión son los pasos que se emplean para cualquier tipo de cardioversión, que son básicamente aplicar el gel en el conductor o en los packs, encender el desfibrilador, colocarlo en modo SINC, seleccionar la dosis de energía, en este caso el 0,1 joule por kilogramo, cargar el desfibrilador hasta la energía indicada, apartar, avisar, comprobar, verificar el ritmo previo antes de realizar la descarga, luego presionar las placas contra el tórax y oprimir de manera simultánea si fueran 2 botones o el botón único, ¿no? Hasta que se produzca la descarga. Ahora, algo que sí es importante es que en el monitor no lo vamos a ver de manera así inmediata, sino que lo que pasa es de que se necesita varias QRS para poder sincronizar y poder visualizarse en el monitor. Así que por eso es que se deben de esperar algunos segundos. Ahora, ¿cuántas cardioversiones podemos hacer? Nos falló con la primera y no encontramos respuesta. Podemos hacer una segunda cardioversión sincronizada. La intensidad de energía en este caso sería 2 joules por kilogramo. Ahora, no se recomienda una tercera cardioversión realizada a menos de que sea bajo supervisión de un cardiólogo o un médico de uso pediátrico. Ahora, ¿qué pasa si no se soluciona con la cardioversión? En este caso, si no hay mayor respuesta, podría ya incluso pensarse en la ablación. Dentro de otros, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, dentro de otros agentes que pueden usarse, tenemos el verapamilo. El verapamilo puede emplearse en la terapia aguda, es eficaz para retrasar la conducción ganglionar auriculoventricular. El empleo se da en niños mayores de 1 año y la dosis es en infusión de 0,1 a 0,3 miligramos por kilogramo con un máximo de 10 miligramos. Los betabloqueantes están contraindicados en el asma bronquial.
Estos se pueden usar si no hay respuesta de adenosina, pero siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable y asintomático. Dentro de estos, el más usado es el propanolol oral. Tenemos la dosis de 0.5 miligramos por kilo como dosis única. La digoxina también se puede emplear, pero su uso no es para el tratamiento agudo de la TPCB y no se debe administrar si sospechamos de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. La ablación es el tratamiento definitivo para en realidad todas las TCB. La tasa de éxito incluso es mayor del 90%. Este otro 10% básicamente porque el riesgo aumenta en bebés y niños pequeños en donde no está indicado. ¿En qué casos va a estar indicado? Va a estar indicado en TPCB recurrentes o persistentes que sean documentadas en pacientes mayores de 15 kilos. ¿Cuándo se asocian a qué? A una disfunción ventricular o está asociada ya a compromiso hemodinámico agudo, ¿no? O requiere atención médica de emergencia o no ha resultado de la cardioversión eléctrica. Y en los casos de TPCB recurrente o persistente documentada cuando la terapia médica o no es efectiva o está asociada a muchos efectos adversos, o sea, efectos adversos que no tolera el paciente. Dentro de la primera, incluso mencionan que también podría realizarse si el familiar no está de acuerdo con el tratamiento crónico por vía oral del paciente. Ahora, el tratamiento preventivo para evitar que se den nuevas recurrencias. Tenemos que en este caso tenemos tres opciones. En este caso tenemos el manejo expectante, la terapia farmacológica y la ablación por catéter. En menores de 1 año que han presentado solo un episodio, en realidad lo recomendable debería ser el manejo expectante. El problema está en que los niños pequeños no nos van a decir tengo dolor, siento que me late más rápido el corazón. Así que al no manifestar estos síntomas, generalmente pasan desapercibidos y ya los niños llegan, como les había mencionado, ya con signos de insuficiencia cardíaca. Así que al tener esta condición, por eso es de que se recomienda la terapia farmacológica profiláctica en niños menores de 1 año. En este caso se va a emplear el propanolol de 2 a 4 miligramos por kilo por día, divididos en 4 dosis. En niños mayores de 1 año, en su primer episodio, y con síntomas mínimos, el manejo sí debería ser expectante, mientras que en niños que han tenido episodios de TPCB recurrente y o sintomáticos, o sea, o han llegado a inestabilidad hemodinámica, si pesan mayor de 10 kilos, la recomendación es la realización de ablación por radiofrecuencia. Y en menores de 15 kilos, tratamiento profiláctico con un beta bloqueante de acción prolongada, como atenolol o nalodol. La dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo por día por vía oral y esos niños deberían tener ser mayores de 1 año. Si no hay respuesta a esta terapia, se podría pasar a un tratamiento de segunda línea que incluye el empleo de flecainamida, sotalol y amidazolam. Eso sería todo lo que respecta a TPCB. Continuando la exposición, mi compañera va a hablar acerca de la crisis hipóxica. No sé si ya me podría ingresar. ¿Escuchan todos? ¿Sí? Sí. Ya, ya, ok, ya bueno, con todos ustedes, doctores, doctoras, muy buenas noches. Una pequeña intercorrencia con el internet, ¿no? Ya, bueno, continuando con la exposición, tenemos aquí la crisis hipóxica. Bueno, entre la definición de la crisis hipóxica son las llamadas también crisis hipercianóticas, crisis cianóticas, también en sí van a ser ataques en la cual se produce un aumento de la cianosis en un paciente que tenga de base una cardiopatía congénita. En sí, estos pacientes también se produce una profundización e incremento de la cianosis. Estos pacientes también van a estar irritables, van a estar taquicnéicos, taquicárdicos y también van a producir hiperventilación. Estos pacientes también pueden llegar a tener síncope, desviación de la mirada tóxica, son también crisis de inicio súbito y inicio rápido también. Te produce alteración del sensorio también y usualmente se produce por las mañanas, poco después del despertar. Y entre el grupo etario está entre los 3 meses y los 2 años de edad. También vemos que se produce una disminución del tono muscular. Siguiente. Siguiente. Jenny, hola. Siguiente.
Estoy pasando las diapositivas. Ya, buenas noches. Ya, ya siguiendo, bueno, en sí hay aquí tenemos que también hay una base anatómica y una base fisiológica. La base anatómica, en sí, aquí se va a corresponder por una estenosis a nivel de la arteria pulmonar, produciendo una disminución del flujo pulmonar. Acá. Acá también en la base anatómica va a haber una comunicación intraventricular con un chan de derecha a izquierda. Y esto va a ser debido a una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho debido a la estenosis de esta arteria pulmonar. Entre la base fisiológica tenemos, lo que se va a producir es una cenosis secundaria debido a la mezcla de ambos ventrículos, tanto del chan de derecha a izquierda, produciendo una sangre desoxigenada hacia nivel sistémico de la aorta, de la arteria aorta. Y también se va a producir una hipoxemia que va a ser debido a resultado del flujo pulmonar que va a estar disminuido debido a la estenosis de esta arteria pulmonar. Y la policitemia secundaria debido a una hipoxia crónica. Ya, siguiente. Ya, a ver, aquí vamos a identificar una de las patologías más frecuentes que produce crisis hipóxica y de las que más, en este caso, es una de las más frecuentes, que es la tetralogía de Fallot. Vemos acá con sus características, ¿no? Una estenosis pulmonar, acá en este lado vamos a encontrar también un acabalgamiento de la aorta, vamos a encontrar una comunicación intraventricular y la hipertrofia del ventrículo derecho secundaria por compensación debido a la obstrucción de este tracto de salida del ventrículo derecho. A nivel de ecocardio vamos a encontrar aquí una comunicación tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo y un acabalgamiento de la aorta. Aquí en esta ecocardio en la cual ya está visualizando lo que son los volúmenes, va a evidenciar tanto lo que son la comunicación tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Aquí para diferenciar cómo es que el flujo Doppler está actuando, para entenderlo de manera básica es lo que está de color rojo es lo que se está acercando al transductor y lo que está de color azul es lo que se aleja del transductor. Aquí es una mezcla de sangre que se va a dar por medio de esta comunicación interventricular y se va a viajar por medio de la arteria aorta. Siguiente. Ya, aquí un pequeño esquema en la cual vamos a ver la etiología de estas, en este caso, esta etiología para identificar en qué patologías, aparte de la tetralogía de Fallot, se va a producir una crisis hipóxica. Pero aclarando también, para que se produzca una crisis hipóxica, lo que debe tener también es adicionado una estenosis de la arteria pulmonar. Entonces, acá describimos las 5T. Tenemos transposición de grandes vasos, un retorno venoso pulmonar total anómalo, la tetralogía de Fallot, tronco arterioso, atresia tricuspidia y la estenosis severa pulmonar. Ya. Entre la etiología que se acaba de describir, bueno, la tetralogía de Fallot ya se ha descrito, vemos que aquí también lo que se va a identificar es parte de la etiología, la transposición de grandes vasos, con un componente que es la comunicación intraventricular y la estenosis de la pulmonar subvalvular. En esta transposición de grandes vasos, vamos a ver que la aorta va a surgir del ventrículo derecho y la arteria pulmonar va a surgir del ventrículo izquierdo. Va a haber una comunicación intraventricular y la mezcla de esta sangre desoxigenada, tanto de lo que es de la cámara derecha
desoxigenada va hacia la arteria aorta y de la cámara izquierda oxigenada hacia la arteria pulmonar. Esta transposición de grandes vasos siempre van a presentar cianosis. También van a depender de cierto grado de comunicación intraventricular, de qué tanto grado sea la cianosis. Pero estos pacientes van a presentar lo que es la crisis hipóxica debido a la estenosis de esta arteria pulmonar y lo que va a ocasionar es una disminución de flujo pulmonar ocasionando las crisis hipóxicas. En esta otra patología, lo que es un doble salida de emergencia, un doble salida de emergencia de estos dos vasos, tanto como de la arteria aorta y la arteria pulmonar, asociado a una estenosis pulmonar. En este caso vamos a ver que hay una comunicación intraventricular, pero también va a estar asociado a una estenosis pulmonar, en la cual va a haber una disminución del flujo pulmonar, con lo que va a llevar a este paciente que tenga crisis hipóxica. Acá tenemos una atresia tricuspidia, también con un componente de comunicación intraventricular, y también va a estar asociado a una estenosis pulmonar. Aquí va a haber una ausencia de la válvula tricuspidia y también el ventrículo derecho va a estar hipoplásico, con ausencia del ventrículo derecho. Y va a haber un 6B de manera compensatoria para que haya un intercambio de flujo. Aquí también, para que se produzca lo que es la crisis hipóxica, va a haber, debido a una estenosis pulmonar, va a haber una disminución de flujo sanguíneo y con ello va a llevar a que se produzca cianosis. Siguiente. Siguiente. Ya. Aquí, para explicar lo que es la patología, tenemos aquí, para que se produzca la crisis hipóxica, se va a realizar una cardiopatía congénita cenótica con flujo pulmonar disminuido. Es un paciente que ya tiene una patología cardíaca predispuesta. En este caso, por ejemplo, una tetralogía de Fallot, en la cual ya va a existir un desbalance entre la resistencia vascular sistémica y la pulmonar. Aquí va a existir una estenosis subinfundibular de la arteria pulmonar, lo que va a llevar una disminución de flujo sanguíneo y con esta disminución de flujo sanguíneo pulmonar también se va a incrementar el cortocircuito o el CHAN de derecha a izquierda, debido a que va a haber una obstrucción a nivel de la arteria pulmonar. Esta cámara derecha no va a poder contra esta resistencia y se va a ir hacia la cámara izquierda, incrementando el CHAN derecha-izquierda. Entonces, este CHAN de derecha a izquierda va a ir la sangre hacia la circulación sistémica, hacia la aorta, llevando una sangre rica en CO2 y de ácido láctico y baja en oxígeno. El paciente va a desarrollar hipoxemia y también va a desarrollar también de que tenga un lactato elevado, ocasionando una vasoconstricción pulmonar y empezando lo que es este círculo vicioso de crisis hipóxica. Este paciente que va a estar llorando va a tener una actividad muscular incrementada, va a tener el gasto cardíaco incrementado con una demanda de oxígeno también muy incrementada. Pero el gasto pulmonar va a estar disminuido debido a la estenosis pulmonar. Y además va a haber un desequilibrio tanto del gasto aórtico y del gasto pulmonar y también del cortocircuito venoarterial. También va a haber una disminución de la concentración de oxígeno y del pH y un aumento de la PCO2, lo que va a llevar a este paciente que tenga acidosis. Debido a que este paciente va a estar bien irritable, se va a producir un aumento de catecolaminas. Esta acción de las catecolaminas lo que va a producir es un espasmo del infundíbulo pulmonar. Lo que luego va a llevar es que este paciente tenga un síncope. Y este infundíbulo no se va a relajar adecuadamente en la diástole. Este infundíbulo va a seguir con espasmo, además que tiene un flujo sanguíneo pulmonar disminuido, incrementando el círculo vicioso de la crisis de hipoxia. Siguiente. Ya. Entre los factores desencadenantes
que aquí en este caso van a ser importantes porque estos factores en sí van a necesitar un aumento de consumo de oxígeno. Por ejemplo, un estado de hipovolemia, infección respiratoria alta, o un paciente que llegue con diarrea, defecación, un paciente que llegue con constipación, que llegue con ansiedad, con llanto, ejercicio físico, o la acción farmacológica de ciertos medicamentos, en la cual estos medicamentos van a incrementar lo que es el circuito de derecha-izquierda. Además, va a tener una caída de la presión arterial sistémica o de la resistencia vascular pulmonar, en la cual tenemos estos medicamentos, los inotrópicos digitálicos, los anestésicos, los sedantes, los barbitúricos, la clorpromacina o los YECAS. También tenemos una bipedestación súbita luego de estar en un reposo prolongado, las anemias ferropénicas y procedimientos quirúrgicos como los cateterismos. ¿Entiende? Ya. Aquí relacionando los factores desencadenantes con los mecanismos que van a agravar lo que es el círculo vicioso de esta crisis hipóxica, tenemos un paciente que presenta llanto, defecación, que esté constipado o espasmo del sollozo, va a aumentar las resistencias pulmonares. Un paciente que tenga una cardiopatía y que haga un ejercicio brusco, que consuma ciertos medicamentos, que tenga una bipedestación súbita o que tenga una hipertensión arterial, se va a relacionar a que tenga una disminución de la resistencia vascular periférica. Un paciente que tenga, en este caso, haya consumido unas drogas adrenérgicas, lo que va a agravar es el espasmo infundibular pulmonar, agravando lo que es el circuito venoarterial de derecha a izquierda, agravando lo que es la crisis hipóxica. Y las anemias ferropénicas, lo que va a provocar es una disminución de la saturación de oxígeno con un aumento de la cianosis. Siguiente. Ya. Entre la fisiopatología relacionada con el paciente tenemos un paciente que te llega en una emergencia en tu tópico, que te llegue llorando, que esté bien irritable, que no lo puedas controlar, incluso está cianótico. Este paciente va a tener un aumento de esta actividad muscular y también va a requerir una mayor demanda de oxígeno. Este paciente va a tener un aumento del gasto cardíaco y de la demanda de oxígeno, porque este paciente lo requiere. En sí también va a tener un aumento de gasto pulmonar, pero en este caso va a estar limitado debido a la estenosis pulmonar. El desequilibrio entre el gasto aórtico y pulmonar ya existente se va a acentuar. Va a aumentar lo que es el cortocircuito o el CHAN de derecha e izquierda y se va a llevar más sangre desoxigenada, en este caso hacia la aorta, hacia la circulación sistémica, y que este paciente tenga, en este caso, tenga una cianosis. A nivel, en este caso, si le sacamos a este paciente y lo examinamos, vamos a encontrar que esté con una saturación de oxígeno baja, por ejemplo, 55%, que esté taquicárdico, y si le tomamos un AGA, va a estar hipoxémico, el PSO2 va a estar elevado y va a estar con acidemia. Entonces, este paciente justamente buscando mejores equipos de protección personal y la ampliación de la cobertura de todos los recursos. Ya, ¿se puede pasar? Ya la siguiente. Buenas, la siguiente diapositiva. Ya pasé la siguiente. Ay, Dios. Ya. Aún no la veo. No lo veo todavía. Ya. Ya, bueno, aquí ya estamos ya. Más que todo, es un gráfico en la cual en un paciente adulto con tetralogía de Fallot
se ha realizado una cateterización cardíaca para determinar lo que es la saturación de oxígeno y también para identificar los niveles de lactato. En este paciente, ¿cuál ha sido el indicador? El indicador, más que todo, es para ver cuáles son los cambios de retorno venoso de circulación, en la circulación sistémica. Entonces, tenemos a este paciente que por ejemplo, se le dice que haga ejercicio. Entonces, aquí va a caer lo que es la saturación arterial y va a aumentar lo que es los niveles de lactato arterial. Entonces, a este paciente se le va a realizar que esté en una posición de genupectoral o una posición de rodilla-pecho. De la saturación arterial de oxígeno y una disminución de la concentración de lactato arterial. Y después este paciente va a mejorar espontáneamente la clínica. Siguiente. Ay, Dios. Ya. El examen físico de estos pacientes con crisis hipóxica. Se va a identificar estos pacientes que obviamente llegan con cianosis, incremento de la cianosis de base, en niños con cardiopatía congénita cianótica. Estos pacientes van a presentar, se van a encontrar diaforéticos, van a estar taquicárdicos, taquigneicos, hiperneicos, van a estar hiperventilando. Son episodios bruscos que pueden durar de minutos a horas. Súbitos y matutinos a predominio en la mañana. Va a tener alteraciones de sensorio, también va a estar una disminución del tono muscular. El soplo preexistente que tenga este paciente con una cardiopatía congénita de base, cuando está tranquilo se le va a escuchar, pero si presenta una crisis hipóxica, se va a cortar o bien va a desaparecer. Siguiente. Siguiente. Está la imagen del EKG. Escucha. Ya. Ya, bueno, ya sale la imagen de EKG. Ok, ya. Aquí tenemos un electrocardiograma en la cual vamos a identificar en las precordiales derechas, en el B1, vamos a encontrar ondas P prominentes, acá debido al agrandamiento de la aurícula derecha. Vamos a encontrar también ondas R altas en esta precordial derecha, debido a la fuerza ventricular derecha que va a estar incrementada. Además, también vamos a encontrar la onda T, que va a estar de manera vertical, y el eje en esta precordial B1, y el eje que va a estar hacia la derecha, evidenciando una hipertrofia ventricular derecha. Siguiente. Dios. Siguiente diapositiva. No entra. Ya. Ya, bueno, para el diagnóstico diferencial de esta crisis hipóxica, se van a relacionar con otras crisis hipoxémicas, por ejemplo, una cardiopatía congénita cianótica como es la atresia pulmonar. En esta patología, en sí se va a deber debido al cierre del ductus arterioso y no por el espasmo infundibular. Para que sea una crisis hipóxica, debe tener una estenosis o un espasmo infundibular a nivel de la arteria pulmonar. Estos pacientes van a presentar cuadros hipoxémicas severas y agudas, pero estos pacientes van a necesitar la prostaglandina para reabrir el ducto, por lo cual estos pacientes van a ser ductos dependientes para que no padezcan de estas crisis hipoxémicas.
Los otros diagnósticos que pueden estar, simular una crisis hipóxica pueden ser cólicos de recién nacido, espasmo del sollozo o mareos y caídas después de un esfuerzo. Ya. Con relación al objetivo, el tratamiento, ¿cuál va a ser? Primero, calmar y tranquilizar al paciente. Vamos a sedarlo, vamos a reducir el cortocircuito de derecha a izquierda, vamos a reducir la hipoxemia, vamos a corregir la acidosis y también vamos a reducir el consumo de oxígeno. Ya. Siguiendo con las bases fisiológicas del tratamiento, en sí va a ser importante, lo básico de ese tratamiento va a ser romper el círculo vicioso de la hipoxia, en la cual, si vamos a tener un paciente que tenga todo este círculo vicioso, en primer lugar, lo que vamos a hacer es una posición de cuclillas, o una posición genupectoral, o una posición de rodilla-pecho. Esto, ¿para qué va a ser? Esto va a ser importante para atrapar la sangre venosa que se encuentra a nivel de las piernas, disminuir temporalmente el retorno venoso. Acá vamos a calmar al bebé y también esto puede aumentar la resistencia vascular sistémica a reducir el flujo arterial a nivel de las extremidades inferiores. Después, este paciente no responde, vamos a seguir. Vamos a aplicar morfina. La morfina, ¿para qué va a ser? La morfina va a suprimir el centro respiratorio y va a eliminar la hipernea, la hiperventilación. Aquí tenemos la dosis de morfina de 0.2 miligramos por kilo administrada por vía subcutánea o endovenosa. También le podemos administrar oxígeno, pero va a tener poco efecto demostrable, ya que el paciente no va a tener hipoxemia, sino va a tener una disminución de flujo sanguíneo a nivel de la arteria pulmonar. También a este paciente, ¿qué le vamos a administrar? Bicarbonato. Bicarbonato va a ser para reducir el efecto estimulante del centro respiratorio generado por la acidosis. Aquí vamos a aplicar bicarbonato, un miliequivalente por kilo administrado endovenoso. Entonces, después de haber hecho toda esta actuación terapéutica, el paciente le vamos a encontrar que está con menos cenosis y el soplo le vamos a encontrar más fuerte, que durante la crisis se estaba acortado o estaba ausente. Ya, entonces, en una siguiente ocasión, ¿qué pasa? Tenemos y podemos probar otros medicamentos. Aquí lo que podemos probar, por ejemplo, el uso de la ketamina. La ketamina, aquí lo que va a aumentar es la resistencia vascular sistémica y va a sedar al paciente. La ketamina, aquí tenemos que se va a usar a dosis de 1 a 3 miligramos por kilo, promedio de 2 miligramos por kilo, administrado por vía endovenoso. También, a este paciente también lo que le podemos administrar es propanolol. El propanolol va a ser para reducir la frecuencia cardíaca y va a revertir esta crisis hipóxica de derecha a izquierda, cortando el círculo vicioso de la crisis hipóxica. Ya, en una siguiente diapositiva, bueno, vamos a encontrar los medicamentos que más se van a usar junto con sus dosis para este tratamiento de la crisis hipóxica. En estos medicamentos, lo que también vamos a usar incluso en tópico va a ser, por ejemplo, la fenilefrina de 0.02 miligramos por kilo endovenoso. También vamos a encontrar la pitidina a 1 miligramo por kilo por dosis y vamos a administrar de intramuscular. El midazolam de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo por dosis de manera endovenosa y el esmolol siendo un beta bloqueador cardioselectivo de acción ultracorta. Ya, siguiendo con los artículos que se están presentando, tenemos un artículo del Pediatrics, en la cual describe el tratamiento de la tetralogía de Fallot
en pacientes con crisis hipóxica. Acá tenemos, para aplicar, en este caso, un medicamento intranasal, sabemos que vamos a dividir la dosis mitad y mitad. En comparación del fentanilo intranasal con la morfina, va a ser mejor porque va a ser una aplicación mucho más fácil, no va a ser tan dificultosa como la aplicación de la morfina. Además, tenemos que tener un personal que sea capacitado y que el paciente realmente se deje colocar el medicamento. Incluso la intravenosa también puede ser difícil en algunos casos. Ya, entonces, con este artículo, ¿qué se ha encontrado? Bueno, la mucosa nasal es altamente vascularizada, permitiendo una absorción más rápida. La ruta nasal va a liberar medicamentos directamente que van a llegar al cerebro por medio del nervio trigeminal y olfatorio. El fentanilo tiene alta lipofilia, va a lograr concentraciones plasmáticas máximas entre 7 a 15 minutos y el momento de la analgesia clínica se reporta entre 5 a 15 minutos. En este caso, crisis hipóxicas que no han respondido a las terapias iniciales van a requerir terapias intensivas adicionales. Por ejemplo, los líquidos endovenosos, la administración de un bolo con cloruro de sodio, propanolol, fenilefrina, ketamina o un sedante general. Aquí el reporte de caso de este artículo tenemos. Es una niña de 3 meses que tenía tetralogía de Fallot no reparada, que se presentó al departamento de emergencias con un episodio hipóxico agudo. La paciente se encontraba hipernéica y cenótica con una saturación de oxígeno de 80, que incluso bajaba a 56%. Este paciente no respondía a un posicionamiento, a la posición genopectoral rodilla-pecho. La temperatura se encontraba normal, 36.7, la frecuencia cardíaca 176, la frecuencia respiratoria 63, la presión arterial 107/78, la saturación de oxígeno 56, AFIO 21, y en este caso, ¿qué pasó? Tenemos el paciente con esta clínica, lo que tenemos que hacer es actuar, ¿no? Entonces, se va a optimizar, en este caso, el tratamiento. El entorno, aquí se va a establecer un entorno tranquilo, se va a contar con la presencia de los padres y la participación de un pediatra. Se va a realizar un correcto posicionamiento de genopectoral rodilla-pecho y también se va a administrar oxígeno al 100% utilizando una máscara de oxígeno. Este paciente, ¿qué clínica, cuáles fueron los signos vitales? La frecuencia cardíaca mejoró, bueno, aparentemente sigue igual, 175 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mejoró un poco, 44 por minuto, pero, bueno, la presión arterial 99/74, pero la saturación de oxígeno sigue baja. Además, este paciente le encontramos que se encuentra llorando y además se presenta más cenótico. Entonces, se decide la administración de dosis única de 10 microgramos de fentanilo intranasal a dosis de 2 microgramos por kilo en un dispositivo de atomización de mucosas. Entonces, 10 minutos después de la administración de fentanilo intranasal, el paciente se encuentra calmado, más tranquilo, ya no está más enojado y permanece despierto y bien profundido. ¿Cuáles fueron los signos vitales? La frecuencia cardíaca se estabilizó 163, la frecuencia respiratoria bajó a 34, la presión arterial se estabilizó 92/48 y la saturación de oxígeno mejoró hasta 78%. Es un artículo del Pediatrics en la cual informa como el primer informe del tratamiento exitoso en un episodio hipóxico con tetralogía de Fallot usando fentanilo intranasal. Ya, siguiente. Ya, bueno, con el siguiente artículo tenemos la aplicación de midazolam intranasal en el manejo de emergencias en pacientes con crisis hipóxicas con tetralogía de Fallot. Es un reporte de caso en el cual relata, es un paciente de 2 meses que estaba agitado, taquicárdico, taquipneico y profundamente cenótico. La frecuencia cardíaca estaba en 184, la respiratoria 60, saturación de oxígeno
se encontraba en 54, disminuyendo a 50. La presión arterial no se pudo tomar porque el paciente se encontraba muy agitado. El tiempo de llenado capilar fue menor a 2 segundos. Además, recibió oxígeno al 100% con un respirador y un aparato con máscara con válvula y bolsa de reservorio. La intención de la madre era calmar al niño que se encontraba irritable y con llanto inconsolable, colocando al bebé en posición. Se goteó con una jeringa en ambas fosas nasales, la solución estándar de 5 miligramos por mililitro de midazolam, aplicándose en ambas fosas nasales en dosis iguales, a 0.2 miligramos por kilo, dando como resultado en el paciente una sedación rápida. Se observó calma en el paciente, estaba tranquilo, y más que todo se encontraba con los ojos abiertos y se encontraba menos activo, pero se encontraba aparentemente estable. En menos de 3 minutos ya cesaba la hiperapnea. Entonces, al paciente, al encontrarse tranquilo, ya se le pudo colocar su vienda venosa y se le administró un bolo de solución salina a 20 mililitros por kilo. El paciente ingresó a UCI pediátrica y 3 días después fue sometido a un procedimiento quirúrgico correctivo. No se produjo nasal. Ya, siguiente. Ya, el siguiente artículo corresponde con el uso de la terlipresina como tratamiento de rescate en la crisis hipoxémicas en la tetralogía de Fallot. En este artículo, lo que evidencia es un cuadrito muy interesante escalonado del tratamiento de las crisis hipóxicas, empezando por la posición genupectoral, luego la administración de oxígeno, aplicación de morfina, bicarbonato, también aplicación de solución salina, aumentando lo que es el volumen intravascular, el uso de beta bloqueantes, el uso de alfa-agonistas, la compresión aórtica y incluso puede llegar a cirugía. Y durante todo este escalón también este paciente puede haber recibido intubación y relajación muscular. Es un estudio de caso en el cual reporta, es un paciente de 3 meses que no responde a incrementos de oxígeno. Se le aplicó morfina, bicarbonato, se le expandió el volumen, propanolol, utilizó noradrenalina a dosis altas y también se realizó la compresión abdominal no mejorando. Este paciente presentaba una saturación de oxígeno menor a 50%, sin respuesta al tratamiento, ni tampoco había tiempo para que este paciente entre a sala de operaciones. Entonces, lo que se decide realizar es un ensayo terapéutico con terlipresina. Se le informa a la familia y se realiza el consentimiento para la realización de dicho ensayo terapéutico. Se administra un bolo de terlipresina a 20 miligramos por kilo y en pocos minutos la saturación que se encontraba en 45 mejora a 70. La presión arterial que se encontraba en 111/52 mejoró a 122/67 y la frecuencia cardíaca que se encontraba en 160 se estabilizó a 118 latidos por minuto. No hubo modificaciones en la presión venosa central, sigue constante un 8 milímetros de mercurio, y tampoco aparecieron fenómenos relacionados con relación a una excesiva vasoconstricción, como una isquemia periférica, una disminución del ritmo de diuresis o un deterioro de la función renal. Ya, siguiente. Ya. Bueno, la siguiente diapositiva refiere sobre el uso en este caso, el uso profiláctico y terapéutico de los beta bloqueadores en pacientes preoperatorios con tetralogía de Fallot, si en este caso van a prevenir van a prevenir o van a tratar la ocurrencia de crisis hipóxica. En este artículo relata, en sí, son 4 de 6 revisiones de casos, es un estudio de revisión de casos, demostraron una disminución en el número de estudios cianóticos recurrentes en al menos 66% de los participantes, luego de la introducción de beta bloqueadores. ¿Qué se concluye? Se concluye que el uso de beta bloqueadores va a prevenir la aparición de episodios cianóticos en pacientes preoperatorios con tetralogía de Fallot. No hubo datos suficientes para establecer las dosis óptimas o la duración del tratamiento. Ya, siguiente. Ya, bueno, el siguiente cuadrito lo que refiere es, el primer autor lo que relata
el primer autor lo que va a relatar es, este autor, bueno, trabajó con 13 pacientes con tetralogía de Fallot en edades comprendidas entre 2 meses a 12 años. Este autor lo que quería examinar era la eficacia del bloqueo del estímulo simpático mediante el uso de betabloqueadores, disminuyendo la incidencia de episodios cenóticos. En este caso realizó infusiones con betabloqueadores y también para poder controlar lo que es el CHAN de derecha a izquierda. Ya, aquí usó isoprotenolol, disminuyendo, en este caso, aumentando la derivación, el CHAN de derecha a izquierda en 19%, el propanolol. Usó el propanolol disminuyendo el CHAN de derecha a izquierda, bueno, siendo efectivo. Y en este caso, el propanolol, adicionando más el isoprotenolol, hubo un incremento del CHAN de derecha a izquierda, por lo tanto, ocasionando más crisis hipóxica. El siguiente autor relata, este autor trabaja en 15 pacientes con tetralogía de Fallot entre edades de 10 meses hasta 1 año. Este autor lo que va a medir, en este caso, la saturación arterial de oxígeno post administración de betabloqueadores. Usó isoprotenolol. En este caso, bueno, los resultados fueron disminución de la saturación arterial de oxígeno en 15 de 15 pacientes. Un ejercicio físico intenso, disminuyendo la saturación arterial de oxígeno en 15 de 15 pacientes. Y el uso del propanolol, entre 5 a 10%, un incremento de la saturación de oxígeno en 12 de 15 pacientes. Adicionando el propanolol con el ejercicio, hubo una disminución de la saturación de oxígeno en 15 de 15 pacientes. Entonces, la conclusión es que estos pacientes que presentaban una saturación arterial de oxígeno fueron beneficiosos por el uso del propanolol. En 12 de 15 pacientes, aproximadamente el 80%. El siguiente autor, Erickson, este autor lo que quiere es un grupo de pacientes con tetralogía de Fallot en un número de 65. Este autor lo que aplica es propanolol, siendo efectivo en 10 pacientes de 65. Entonces, este autor lo que realiza es un tratamiento a largo plazo con betabloqueadores. En este caso, ¿cuáles fueron los resultados? Primero, él quería asegurarse si antes del tratamiento estos pacientes presentaban crisis hipóxica. Lo observó cianosis con el llanto, el ejercicio, incluso reposo, en 9 de 10 pacientes. Y después del tratamiento de aplicar betabloqueador, no encontró ningún paciente que ya presentaba estas crisis hipóxicas. Entonces, ¿en qué concluyó? Que pacientes que usaban este tratamiento, este betabloqueador, en aproximadamente el 90%, 9 de 10 pacientes. Este siguiente autor, Ponce, este autor, bueno, lo que realiza es bueno, este autor concluye, más que todo, igual con el tratamiento con betabloqueadores, que mediante el uso de estos betabloqueadores va a disminuir las crisis hipóxicas en 12 de 18 pacientes, aproximadamente el 67%. Este siguiente autor, Garson, también estudió en 35 pacientes con tetralogía de Fallot entre edades comprendidas entre 2 a 30 meses. Lo que observó es si presentaban crisis hipoxémicas. Antes del tratamiento, 35 a 35. Y post tratamiento, 7 a 35. Entonces, lo que concluye es que hay un éxito en el tratamiento del uso de betabloqueadores. En un tratamiento a largo plazo de 3 meses, disminuyendo la crisis hipóxica en 28 pacientes de 35, en aproximadamente un 80%. Y este último autor, en la cual trabajó en 50 pacientes con tetralogía de Fallot entre edades comprendidas entre 4 a 36 meses, lo que realizó este autor es, antes del tratamiento,
¿cuánto presentaba crisis hipóxica? 54 sobre 54. Y después de tratamiento, 35 sobre 54. Entonces, siguiente diapositiva. Ya bueno. Ya, entonces, este autor lo que concluye es que el total de pacientes que se encuentra en su estudio es que respondieron al tratamiento con propanolol en 48 pacientes de 54, teniendo un resultado de 89% de efectivo el uso de betabloqueadores. Ya, gracias. Eso es todo.